Boa tarde a todas e todos. Benvidos hoxe a este auditorio para a continuación do programa Conciencia, o programa de divulgación da ciencia que o Consorcio da Cidade de Santiago, a Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía e a Universidade de Santiago estamos a facer xa dende hai anos o Consorcio da Universidade, agora a colaboración do Ministerio de Economía e Competitividade, que nos permiten reanudar o que xa é unha longa, consolidada actividade, singular actividade, por outra parte, da Universidade de Santiago, no ámbito nacional, de traer a cidade e a Universidade persoeiros tan importantes como aqueles que en diversos ámbitos acadaron a máxima distinción no ámbito da ciencia, o Premio Nobel, ou ben aproximacións ao Premio Nobel nos ámbitos nos que non se concede esta distinción. Hoxe temos connosco o profesor Anthony Leggett, que va a impartir esta conferencia, esta charla, esta oportunidade nos de compartir con Premio Nobel de Física do ano 2003, por que o tempo non pode ir para atrás. Permítame welcome Professor Leggett. It's a pleasure, it's an honor for the University of Santiago to have you with us over this week, but especially tonight, where we have the opportunity, all the citizens and members of the university community, to listen to such an interesting talk as that one, that why time can't go backwards. Seguindo o programa xa establecido, ten a palabra a continuación o profesor Jorge Mira, a verdadeira alma mater de que este programa dure e continúe no tempo e permita disfrutar destas oportunidades sen dúbida únicas no noso contorno máis próximo. Profesor Mira. Grazas, reitor, profesor Leggett, profesor Manuel Vázquez Ramallo. Boa tarde, boa noite. Neste arranque da xa 8ª edición do programa Conciencia, que a estas alturas, a estes tempos, é a única acción que queda en España que consiste en convites a premios Nobel. A visita do profesor Leggett é xa a 30ª. Cada visita é unha pequena aventura, cada visita ten as súas propias peculiaridades. Ata agora todas foron, polo menos para eles, satisfactorias. Podo dicirvos que para o corpo de investigadores galegos tamén foi satisfactoria. Pero iso asumo dun esforzo de moitísima xente que colabora e de moitísimas institucións, e correspóndeme aquí e agora dar as grazas ás institucións e persoas que colaboran, empezando en primeiro lugar pola Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología, do Ministerio de Economía e Competitividade, lóxicamente ao Consorcio de Santiago, da cidade de Santiago de Compostela, que, xunto coa Universidade de Santiago, son os piares sobre os que se asenta. Tamén quero agradecer especialmente, moi especialmente, a colaboración de Nova Galicia Banco, en concreto a algunha persoa que non quere que a mencione explícitamente, que anda por aí, pero, bueno, esa persoa sabe cal é, porque Nova Galicia Banco tiña este auditorio totalmente pechado e abriuno para este acto e, ademais, asumindo moitas das cuestións técnicas, o cal lle agradecemos infinitamente. Que dúbida cabe que este local, para min, é o máis axeitado de Santiago para este tipo de eventos, tanto por instalacións como por capacidade. Non contábamos en ser tanto hoxe, pero a verdade é que supoño que o tema axuda, porque é un reto do máis interesante o de ver se o tempo pode ou non pode ir para atrás.
tamén a tantos e tantos voluntarios que arriman o ombro dende as redes sociais, difundindo estas actividades, a colaboración da xente do Servizo de Prensa, do Gabinete do Reitor, da OIT, xente que se dedica aos temas burocráticos, que son moitos, e, como non, pois tamén o invitado, que o invitado é a parte central de toda esta visita. Invitado que, ademais, estruxamos bastante, el poderá dar fe de que, bueno, pois a axenda é bastante ampla, incluso consiste en ir a Lalín a tomar o cocido. Agradezo yo ao alcalde de Lalín que está aquí que nos invitase. Unha cabeza de porco, como Dios manda, que comemos onte. Ademais, sobrou un cacho, como din os de Lalín, que ten que sobrar o porco para que o cocido se sabo. Recomendamos que a xente coma cocido. E tamén recomendamos que a xente veña a estas cousas. Aínda non podemos anunciar as seguintes visitas de premios Nobel do ano. Irémolo facendo nas semanas vindeiras, pero sí que quero presentarvos ao profesor Manuel Vázquez Ramallo. Como sabedes, todos os convidados deste programa teñen algún tipo de vinculación co tecido investigador da Universidade de Santiago. E o caso do profesor Manuel Vázquez Ramallo pois é un caso paradigmático. El estivo durante 4 anos sendo parte do equipo do profesor Leggett, contabilizando, creo que 2 anos de estadía. Tivo esa sorte e, por suposto, era unha débeda a de traer a Leggett a Santiago. Xa levábamos un tempo detrás del, tardou como 2 ou 3 anos a cousa en concretarse, pero finalmente, Manuel, pois pudemos chegar a este punto. Manuel é o padriño da visita, todas as visitas teñen un padriño, así que, bueno, pois Manuel, supoño que a continuación nos vai a indicar quen é esta persona. Moitas grazas. Bueno, gracias. ¿Esto funciona? Sí. Gracias. Bueno, quiero agradecer primero al programa Conciencia y a los organismos que le dan soporte esta oportunidad que nos da de traer de nuevo a Santiago al profesor Leggett, y también por su labor importante y necesaria de acercar la visión de la sociedad hacia los aspectos científicos, que es una visión, es un aspecto, pues, una labor importante y, como digo, muy útil. Quiero también agradecer al profesor Vidal, catedrático de nuestro grupo de superconductividad, cederme el privilegio de hacer esta presentación, que es un placer y que podría estar disfrutando él con tanto más razón que yo. Sobre todo, quiero agradecer al profesor Tony Leggett su esfuerzo en venir a Santiago, desde muy lejos, sorteando las huelgas de aviones, al jet lag. Su visita es muy agradable, pero es también muy útil para nosotros. Primero, es útil no solo para concienciar más a la sociedad sobre la ciencia, sino también para incentivar nuevas vocaciones científicas en personas concretas. También ha sido muy útil el mini simposium de reunión con los investigadores que se ha hecho esta mañana en la Facultad de Física, a la que la inmensa mayoría de vosotros pues, no habéis tenido oportunidad de ir, pero ahí se han producido intercambios de investigación muy interesantes entre el profesor Leggett y los grupos de física de la USC. Y también muy útil la visita de colegas de Madrid que también tenían relación con Tony Leggett, y así, por ejemplo, la reunión ha servido para que se decida alumbrar un nuevo proyecto de revista electrónica científica, cuyo comité editorial estaría formado en la fase inicial por exalumnos de doctorado del profesor Leggett, y que ahora estamos en varias partes del mundo. Esta revista estará coordinada desde Santiago. La última visita a Santiago del profesor Leggett fue en el año 97, hace 16 años, invitado por el profesor Vidal, que dirigió mi tesis, y bueno, aquella visita también fue muy útil, en concreto para mí, dado que a raíz de ella pude estar en mi estancia postdoctoral en su grupo, yendo y viniendo a caballo entre Illinois y la USC. Allí aprendí varias cosas. La primera, que la enorme valía científica del profesor Leggett, ya muy reconocida por la comunidad, estaba acompañada de una gran valía humana. Él es de un carácter muy afable y realmente me acogió allí con los brazos abiertos y fue de mucha ayuda para vivir en un país distinto, en otra lengua, y bueno, muchas gracias. Thank you very much, Tony. Otra cosa que aprendí es su énfasis en la calidad de la investigación más que la cantidad, que la investigación hay que valorarla tanto por cantidad o calidad, mientras que aquí muchas veces pues, tendemos a valorar la cantidad por encima de todo, y esto a veces introduce algunas tensiones indeseables.
Tony Leggett es uno de los 2 o 3 físicos de la materia condensada más influyentes del último tercio del siglo XX. Desde 1983 es titular en una prestigiosa cátedra MacArthur de la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign. Ha sido galardonado con numerosos premios de primera magnitud, entre los que cabe destacar su pertenencia a la Royal Society, a la National Academy of Science, así como el premio Fritz London en el año 81, el premio Wolf de Física en el año 2003, ha sido nombrado caballero por la Reina de Inglaterra y es premio Nobel de Física del año 2003. Sus 5 artículos de mayor impacto superan las 1000 citas cada uno, y los primeros 4 están relacionados con la teoría de la disipación en los sistemas cuánticos macroscópicos. Esto tiene aplicaciones, por ejemplo, en los dispositivos Squeeze, que constituyen la base de los RMS de los escáneres hospitalarios. Estos trabajos han tenido también impacto en disciplinas tan diversas como biofísica, física química, óptica cuántica, física nuclear, cosmología. En 1975, en el año 75, publicó un artículo en Review of Modern Physics, donde compendiaba la teoría de la superfluidez del helio 3 a la que él había contribuido de forma determinante. Este artículo tiene actualmente unas 1200 citas. Es solamente su artículo más citado, su 5º artículo más citado. Este artículo recoge la investigación que fue galardonada con el Nobel. Con ello, Tony Leggett se convierte en el 19 premiado con el Nobel por investigaciones relacionadas con la superconductividad, superfluidez o condensados de Bose, todos ellos íntimamente relacionados entre sí. Esto supone aproximadamente el 10% de los premiados Nobel en física, y uno puede preguntarse qué tienen de especial estos sistemas para ser tan relevantes. Bien, pues la razón es que son sistemas que exhiben propiedades cuánticas a escalas macroscópicas. ¿Qué quiere esto decir? Las propiedades cuánticas son las habituales a la escala atómica y rara vez se observan en escalas observables de centímetros. Se observan en escalas de los átomos habitualmente. Para entender esto de una manera muy rápida y necesariamente con ligeras incorrecciones, vamos a pensar qué es lo que sucede en un material normal. En los materiales normales, cada átomo lleva asociada una función de onda superconductora o una función de onda cuántica que podemos entender como el área de influencia de ese átomo. Si consideramos varios átomos, cada uno va a tener su función de onda individual. Estas funciones de onda pueden solaparse en algún momento, de tal manera que va a haber interrelaciones entre los 2 átomos. Lo que pasa en uno sucede que tiene un eco en el otro también. Si esto hacemos un zoom out de la imagen, si añadimos más átomos, en un material habitual simplemente tenemos muchos átomos, cada uno con su función de onda individual. Esto es lo que sucede en un material normal. Las propiedades que exhiben estos materiales, lógicamente, son una mezcla de las propiedades de cada átomo más las propiedades estadísticas que vienen del hecho de que tenemos en un centímetro de material, pues quizás millones de millones de millones de individualidades. Así pues, sus propiedades resultan de una combinación de leyes cuánticas y estadísticas. Pongo la palabra continuación muy entrecomillada porque puede ser una combinación, digamos, trivial, matemática, o quizás escondan leyes nuevas, como sin duda el profesor Leggett tendría mucho que comentarnos. En un sistema superconductor, superfluido, un condensado de Bose-Einstein, sin embargo, esos son sistemas en los que las partículas caen en un estado colectivo en el que pasan a compartir todas un mismo estado y pasa a formarse una función de onda común a todos ellos. Es decir, que en vez de haber cada átomo un área individual de influencia, pasan todos a tener un estado colectivo. Si hacemos un zoom out el sistema ha caído en un estado colectivo y hay que decir que la agitación térmica
normalmente introduce desorden en el sistema que destruye este estado. Por eso, estos sistemas suelen suceder a muy bajas temperaturas. Estamos hablando habitualmente de por debajo de 200 grados centígrados bajo cero. Si deshacemos el zoom de la imagen y ponemos más átomos, lo que pasa simplemente es que el número de átomos va aumentando, pero la función de onda sigue siendo la colectiva. Al final tenemos muestras macroscópicas que tienen una única función de onda cuántica. Las propiedades de estos sistemas tienen una contribución mucho mayor de las propiedades cuánticas de lo habitual. Y esto da lugar a propiedades exóticas de estos materiales que no se encuentran en otros. Y esto es muy interesante. Hay claramente dos ejemplos principales de este tipo de materiales, que son los superconductores y los superfluidos. Los superconductores en realidad son materiales cuyos electrones forman un superfluido, pero son sólidos. Uno puede tocarlos y tenerlos en la mano. Son sólidos que presentan resistencia eléctrico cero y que también quieren expulsar de su interior el campo magnético. Las dos son propiedades muy exóticas y muy útiles también. Un ejemplo de propiedad tremendamente útil es lo que se conoce como un Superconducting Quantum Interference Device o un SQUIZ, sobre los cuales el profesor Leggett también tiene trabajos interesantes. Y estos sistemas son muy sensibles a los campos magnéticos. Su principal utilidad es ser la base de sensores magnéticos como los que se encuentran en los RMN de los escáneres hospitalarios. Curiosamente, la aplicación a la medicina de los RMN recibió el premio Nobel exactamente en el mismo año 2003. Superfluidos son aquellos líquidos que presentan viscosidad nula. Esto da lugar a propiedades pues, también muy interesantes, como por ejemplo lo que se conoce el efecto Rolling Film, que viene a decir que si ponéis un superfluido en un vaso, pues este tiende a escaparse del vaso. Como no hay viscosidad que pare los efectos de capilaridad con el vaso, pues simplemente el vaso pues, no es capaz de retener el superfluido. Esa gota que veis en la fotografía es simplemente que el vaso pues, va goteando hacia abajo y ese agua viene de que ha subido por las paredes. Un efecto similar es el efecto Fontana, en el que se fuerza de alguna manera al sistema a mantener su estado cuántico y esencialmente, pues, si se pone en una botella, pues, bajo determinadas condiciones sale un chorro hacia arriba muy, muy espectacular y desde luego imposible de explicar en un fluido convencional. El caso del profesor Leggett, él contribuyó grandemente a la explicación de cuál era el estado colectivo en el helio 3 superfluido. Es un sistema especialmente interesante porque en él tiene propiedades magnéticas las cuales dependen o se asocian también con las direcciones del espacio. Esto da lugar a una fenomenología tremendamente rica, en particular aparecen lo que se conoce en fases A y B del helio 3 superfluido, siendo un diagrama de fases probablemente el más rico de todo este tipo de sistemas. Voy a pasar ahora a explicar brevemente algunos apuntes biográficos de cómo el profesor Tony Leggett llega a estos descubrimientos, ¿no? Y yo recomiendo a todos que vayáis a esta página web, nobelprize.org, donde podéis encontrar una magnífica biografía escrita por él mismo, además tremendamente amena, y es una lectura realmente pues, merece la pena. Yo os la voy a resumir aquí, todo lo brevemente que pueda. Anthony James Leggett nace en Londres en 1938, es hijo de un profesor de física, sin embargo a los 13 años escoge estudiar un bachillerato de letras. Mucho griego y latín, pocas ciencias y matemáticas. Posteriormente consigue una beca para realizar estudios clásicos en la Universidad de Oxford. Comienza los estudios de física en esa universidad a los 21 años. Hizo el doctorado en la misma universidad bajo la dirección del profesor Dirk ter Haar sobre temáticas de física de materiales. Pasa a la etapa postdoctoral, Leggett solicita ser admitido en el grupo de David Pines en Urbana, Illinois. Por aquel entonces, el grupo más destacado del mundo en ese campo. Pero había un problemilla, y es que al final del doctorado, Leggett solo tenía un artículo publicado y era tan solo de una página. Esto debería hacernos reflexionar, porque en nuestro sistema actual esa
producción habría puesto fin a su carrera académica automáticamente. Afortunadamente, David Pines sí la aceptó en su grupo en base a la recomendación de su director de tesis. Luego hizo estancias postdoctorales en Urbana y en Kioto. En 1967 se hace profesor titular de la Universidad de Sussex. En estos periodos realiza contribuciones de gran calado en temas de superconductividad y superfluidez, y en 1972 el equipo de la Universidad de Cornell, formado por Lee, Osseroff y Richardson, descubren la superfluidez del helio 3 al observar ciertas anomalías a unos 2 milikelvin y medio. Leggett identifica aquel comportamiento como una manifestación de la superfluidez del helio 3 y desarrolla gran parte de la teoría de su estado colectivo. Desde 1983 es catedrático en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Es políglota, lee y habla francés y alemán, lee griego antiguo y latín, ha traducido del ruso un libro de mecánica cuántica, ha impartido seminarios de física en japonés. Su mujer es japonesa. Sobre su faceta humana quiero enfatizar una vez más su buen carácter y consideración hacia los demás, sus excelentes dotes como anfitrión. Invita con frecuencia a su casa a los estudiantes, postdocs y visitantes de su grupo. Una vez más quiero agradecerle su presencia aquí y os pido que le recibáis con un caluroso aplauso. Well, thank you, Dr. Perez and Rector and Dr. Ramalho. It's a great pleasure to be here in Santiago de Compostela under the Conscientia program, and I'm very grateful for the invitation. One of the most ubiquitous and unremarked on features of our experience of the everyday world, the everyday mundo cotidiano, del mundo físico cotidiano que nos rodea, es el hecho de que podemos recordar perfectamente el pasado y además incluso predecir el futuro hasta cierto sentido, pero sin embargo no podemos hacerlo a la inversa. Sería ciertamente increíble que tuviéramos la oportunidad de volver hacia atrás en el pasado y volver a aquella fiesta a la que fui la noche pasada y corregir ese comportamiento tan asocial que tuve. Pero lo cierto es que no puedo conseguir tal cosa porque no puedo volver atrás al pasado. Sería increíble, ciertamente. Sería increíble si pudiese incluso también avanzar en el tiempo e ir hacia el futuro para poder pasar a la tarde de mañana y saber quién va a ser el ganador de una carrera y así, por tanto, saber, cuáles van a ser las predicciones posibles para una apuesta. Sé que no lo puedo hacer, es imposible moverme en el tiempo. Así que es un hecho innegable y ubicuo que no podemos cambiar el futuro ni tampoco cambiar el pasado, y esto es uno de los aspectos más esenciales del entendimiento del mundo físico que nos rodea. Y lo mismo ocurre también en otras dimensiones de la física. Es decir, si por ejemplo, si aparece uno de los eventos cotidianos en una película que yo puedo observar, y esta es una película ciertamente especial que lo voy a explicar con un poco más de detalle más adelante, podría llegar a decir si se está mostrando de la manera adecuada o no, o si por el contrario se está mostrando a la inversa, es decir, marcha atrás. Vamos a observar esta imagen para que puedan entender lo que les quiero decir. Si observamos esta película, que fue tomada en la Universidad de Illinois, en una de las aulas de tipo parlamento donde tienen lugar nuestras clases. Esta es una de las películas que les quería mostrar. Y ahora les voy a mostrar otra película en la que podemos observar una sucesión de movimientos diferente. Evidentemente nuestros dos asistentes están aquí practicando de una manera muy energética la subida y bajada de escaleras, pero creo que ciertamente pueden decir sin error cuál era la película en el sentido lógico y cuál no lo era. Pero observemos lo siguiente de las imágenes. Aquí tenemos lo mismo, esto parecía, digamos, un poco absurdo en el sentido lógico que nosotros solemos entender del mundo. Voy a intentar ahora reproducir la otra película, el otro vídeo. Bueno, pueden entender lo que quería mostrarles, ¿no? Este sería, digamos, el movimiento que normalmente predeciríamos dentro del estado normal del mundo que nos rodea. Así que todos podemos decir claramente cuando se nos muestra una película o un vídeo y este está en el sentido lógico de las acciones o por el contrario está invertido. Bueno, pensemos acerca de las leyes básicas de la física. Digamos que una pequeña sección
que probablemente pensaría que este problema no es de carácter relevante. Las leyes básicas de la física fundamentalmente lo que hacen es analizar las situaciones que nos rodean, pero que funcionan exactamente igual, independientemente del orden de la sucesión de los eventos, es decir, si ha invertido o no. Por ejemplo, la primera ley de Newton dice que todo individuo, todo objeto está en un movimiento uniforme o estático si no hay ningún tipo de influencia por parte de una fuerza externa. Es decir, esto no hace ningún tipo de distinción entre lo que sería el presente o el pasado. Al mismo tiempo, cualquier tipo de acción tiene evidentemente una reacción sobre el entorno que le rodea. Nuevamente no aparece ningún tipo de referencia a los mecanismos temporales. Por tanto, este tipo de referencia al tiempo podría aparecer en la segunda ley de la física de Newton. Esta dice que la fuerza es el resultado del producto de la masa por la aceleración. La fuerza, evidentemente, de la que estamos hablando podría ser, por ejemplo, la gravedad. La gravedad sería una de las fuerzas, la gravedad que ejerce la Tierra sobre los seres que la habitan. Y esto, evidentemente, tampoco ejerce ningún tipo de distinción entre pasado y el futuro. La masa, nuevamente, no tiene ningún tipo de referencia a lo que respecta al vector del tiempo. Pero ¿qué sucede con la aceleración? Aquí ya tenemos un elemento un poquito diferente. La aceleración es, digamos, la velocidad de cambio, o la tasa de cambio de velocidad. Si suponemos, por tanto, que tenemos la siguiente situación, que es en la que, por ejemplo, tenemos una situación en la que me estoy apoyando en el muro de una noria o en la estructura de una noria. Si la noria está rotando en el sentido de las agujas de reloj, lo que sentiré evidentemente es una fuerza sobre mi espalda al estar apoyado sobre la noria. Y esta fuerza evidentemente se deriva del hecho de que si me estoy apoyando en la noria y esta noria está rodando en el sentido del ojo del reloj, evidentemente yo también voy a estar sintiendo una aceleración en relación al centro de la noria. Y esto evidentemente es el modo en que funcionaría la segunda ley de Newton. Ahora supongamos el caso contrario, es decir, invertimos la dirección de la rotación de la noria, es decir, vamos a rotar la noria en el sentido opuesto a las agujas del reloj, pero aquí igualmente seguiría sentando la fuerza en mi espalda, es decir, seguiría notando este vector de aceleración hacia el centro de la noria. En otras palabras, cuando invierto la dirección del tiempo, la velocidad se invierte, pero por el contrario la aceleración permanece inmutable, invariable. Esto implica que las tres leyes de Newton funcionan perfectamente igual, tanto en el sentido normal de los acontecimientos como hacia atrás. Pero, sin embargo, cuando observamos estas películas, estos vídeos, podemos entender en la mayor parte de los casos si están reproduciéndose en un sentido lógico o no. Pero ahora observamos el siguiente caso en el que yo creo que no es tan evidente o no es tan fácil ni tan lógico de predecir. Aquí vemos a una chica que está empujando un juguete por unos raíles. Aquí me podrían decir cuál de los dos vídeos está reproducido en la dirección lógica, que es prácticamente imposible. Es decir, a no ser que seamos muy sensibles a diferencias muy pequeñas y prácticamente imperceptibles, es muy difícil decir cuál es el vídeo que está reproducido en el sentido lógico. Así que evidentemente hay múltiples otras leyes de física, además que las leyes físicas de Newton. Por ejemplo, aquellas leyes que tienen que ver con los campos magnéticos. Si, por ejemplo, tengo una partícula cargada magnéticamente o eléctricamente, como es un electrón, esto genera un campo magnético que se dirige hacia arriba. Y esto, evidentemente, va a generar una circulación en el sentido de las agujas de reloj. Si, sin embargo, les muestro este vídeo en el sentido inverso, esta circulación estaría en el sentido opuesto a las agujas del reloj, con lo cual podré ser capaz de decir si se está reproduciendo el vídeo en el sentido habitual o no. ¿Pero de dónde proviene este campo magnético? Este campo magnético es autoproducido por las corrientes derivadas de esta hélice o eléctrica. Si lo que hago es invertir la dirección del tiempo, lo que estoy también haciendo es invirtiendo la dirección de estas corrientes y también de la dirección del campo magnético, lo cual esto hace que el campo magnético vaya hacia abajo. Y esto sería exactamente lo mismo. Es decir, sería imposible ver la diferencia. Algunos de los presentes en el público podrían saber algo de esto de mecánica cuántica y si no saben nada no pasa nada. Pero hay algunas personas que a lo mejor saben algo en este sentido. Y uno de los principios básicos en la mecánica cuántica es que evidentemente la dirección del tiempo sí que tiene una importancia. Es decir, lo que hago es preparar, digamos, una función que se dirige en una dirección determinada en un momento puntual del tiempo y esta función va a evolucionar en el tiempo y después hago una medición final.
A primera vista podría parecer que evidentemente hay una importancia en lo que respecta a la dirección del tiempo, pero esto realmente no es veraz, no es cierto. Existe un artículo muy importante que fue publicado en el año 1964 que demuestra claramente que se puede formular perfectamente la mecánica cuántica de una manera simétrica desde el punto de vista temporal. Es decir, no hay una diferencia perceptible dependiendo de la dirección del tiempo. Pero hay una pequeña excepción y es aquí donde me gustaría llamar la atención del público. Hay algunos experimentos en la física que se desarrollan en los aceleradores de partículas, donde se puede observar que efectivamente es posible determinar si el vídeo se está mostrando en la dirección habitual o invertido, mostrando digamos, un vídeo de la colisión de partículas elementales. Esto es un efecto muy pequeño y prácticamente imperceptible que ocurre únicamente a nivel donde ocurren este tipo de partículas de alto valor energético, y la mayor parte de las personas piensan que realmente esto no tiene una gran relación con el tiempo el concepto del entendimiento del tiempo que quiero desarrollar en esta conferencia, pero a lo mejor estamos equivocados y por eso me gustaría seguir desarrollando este concepto. Así que, con esta excepción, todas las leyes fundamentales de la naturaleza funcionan perfectamente igual, ya sea hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Entonces, ¿por qué motivo tenemos esta conciencia tan intensa de que el tiempo proviene del pasado y se dirige hacia el futuro? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay aquí un aspecto relacionado que me gustaría discutir con vosotros de manera breve, que es el siguiente. Generalmente somos capaces de identificar cómo se nos está mostrando un vídeo o una película, pero al mismo tiempo tenemos la percepción o la conciencia de que el presente está ocasionado por el pasado y que el futuro está ocasionado por el presente. Si analizamos una de las teorías desarrolladas en cualquier libro sobre mecánica básica, en la discusión de las leyes de la mecánica de Newton, lo que observamos es lo siguiente. Supongamos pues que tenemos, digamos, un sistema mecánico muy sencillo, como puede ser un cañón. Este cañón dispara y podemos conocer la posición inicial, evidentemente. Y además también podemos conocer la velocidad con la que se hace el disparo. Y luego a continuación lo que nos dice el libro de ejercicios es cómo podemos calcular la trayectoria completa del disparo, incluyendo evidentemente la posición final y la velocidad que alcanza cuando el impacto tiene lugar. Y esto se puede hacer porque evidentemente si conocemos la posición inicial y la velocidad inicial podemos determinar perfectamente la trayectoria exacta de acuerdo con las leyes de mecánica básica. Pero hagamos este problema un poco más general. Si conocemos la posición y la velocidad de todas las partículas del universo en un momento determinado del tiempo y asumo por tanto las leyes de Newton como ciertas, y no conozco las fuerzas que interactúan sobre estas partículas, puedo predecir perfectamente las posiciones de estas partículas en todos los momentos del tiempo. Y esto es la base, digamos, de un experimento muy famoso que fue diseñado por el gran matemático y físico francés Laplace en el siglo XIX. Lo que dijo Laplace en el siglo XIX es que podemos imaginar un demonio que tuviera tales capacidades tan agudas que podría identificar y determinar la velocidad de todas las partículas en todo momento. Entonces este podría predecir todo el futuro porque podría visualizarlo ante sus ojos y no podría tener ningún tipo de incertidumbre, ningún tipo de duda respecto al futuro. Es decir, conoceríamos un mundo perfectamente definido. Pero evidentemente, de acuerdo con Laplace y su experimento, yo estoy elevando la mano porque la posición, las velocidades de todos los átomos del universo me han llevado hace algunos segundos a que ahora yo lo tenga que hacer como predicción de resultado de estas posiciones en el pasado. Podemos tomar este argumento como serio. Hay muchas personas que consideran que es así. Pero yo pienso que ciertamente es un argumento que no debería de interpretarse como serio, por el siguiente motivo. Es cierto, y no hay duda respecto de que si conocemos la velocidad inicial y la posición inicial de una partícula, podemos deducir la trayectoria consiguiente del objeto. Pero al mismo tiempo también podemos saberlo si conocemos la posición final y la velocidad final, y hacer el movimiento a la inversa, o incluso a partir de una posición intermedia o una velocidad intermedia. Podemos incluso deducir la posición inicial y la posición final. Es decir, sabiendo la posición inicial y final, también podemos determinar la trayectoria de un objeto. En cualquier caso, para aquellos que entendéis lo que quiero decir, en otras palabras, de punto de vista técnico,
La segunda ley de Newton es de segundo orden en lo que respecta al tiempo y, por tanto, cualquiera de estos dos aspectos de información podrían ser suficientes para deducir la posición y la velocidad en todo punto. Es decir, el pasado ocasiona el futuro, pero esto parece no tener ningún tipo de base lógica en lo que respectaría a la física microscópica. ¿Y cómo podemos explicar esta diferencia entre un mundo macroscópico y un mundo microscópico? Bueno, en el siglo XIX, un grupo de investigadores y de ingenieros y de físicos desarrolló el siguiente argumento, la siguiente línea argumental. Imaginémonos, por tanto, supongamos que tenemos una serie de partículas y en lugar de una partícula individual podemos hablar de un grupo más bien amplio de partículas, un conjunto de partículas. Imaginemos la siguiente situación. Tenemos, por ejemplo, una caja que se puede subdividir en dos secciones a través de algún tipo de mecanismo de partición que también puede retirarse en el caso de que sea necesario. Imaginemos, por ejemplo, que en un momento inicial tenemos todas las partículas de un gas confinados hasta el lado de la caja. Si ahora quitamos la separación entre las dos partes de la caja, lo que va a ocurrir evidentemente es algo que se puede predecir perfectamente. Los átomos se van a expandir para rellenar el conjunto del espacio disponible, porque esto es una expansión natural de un gas. Creo que es una cuestión de sentido común o prácticamente de intuición científica que si dejamos que este gas sea o se comporte por sí mismo, los átomos nunca van a recolocarse en la posición inicial. Es decir, no van a volver a agruparse en uno de los lados de la caja sin que haya un divisor del espacio. Pero lo cierto es que el gas puede ir de una posición o de un estado al otro, pero sin embargo no puede revertirse el proceso. Entonces, en este caso, se podría sugerir la siguiente idea. La dirección del tiempo viene determinada por la dirección en la que el desorden se pueda rastrear. Vamos a intentar explicar esto de una manera más cuantitativa o comprensible. Imaginemos un ejemplo bastante sencillo y práctico. Cuando doy conferencias a públicos que sobre todo están constituidas por alumnos de instituto o universitarios de los Estados Unidos, me imagino que ellos sabrán de qué estoy hablando, pero no sé si es el mismo caso aquí. En los Estados Unidos esto es muy fácil de entender. Un ejemplo práctico de reversibilidad que se encuentra perfectamente en el caso de que intentemos aprender a conducir un vehículo. Imaginemos que estamos en la primera clase y el instructor nos lleva a un aparcamiento en uno de estos coches de autoescuela y tenemos que incorporarnos a este vehículo que está aparcado al lado de la acera, y lo que nos piden es que saquemos el coche del espacio en el que está aparcado y empecemos a conducir. Y esto evidentemente puede entrañar alguna dificultad, pero al final de la clase el instructor nos lleva a la posición de partida y nos dice, bueno, ahora hay que aparcar en el espacio del que hemos sacado el vehículo. Y sabéis perfectamente que se trata de una experiencia cotidiana, que esto va a resultar mucho más difícil. ¿Por qué es mucho más difícil? Bueno, la respuesta es bastante sencilla y obvia. En este caso, estábamos saliendo de un espacio inicial pequeño, pasando a un espacio mucho más amplio. Es decir, no había que tener una precisión perfecta hacia dónde incorporarnos. Se trata de un espacio muy amplio que podíamos incorporarnos. Pero por el contrario, en este caso, provenimos de un espacio muy amplio, que es la carretera, y ahora tenemos que volver a incorporarnos a un espacio mucho más pequeño y confinado, que es donde vamos a aparcar. Esto viene a sugerir que de alguna manera existe algún tipo de definición cuantitativa de lo que sería el desorden. Podríamos definir el desorden como algo proporcional al espacio disponible o bien al número de estados disponibles. Y esta podría ser una definición más o menos práctica, pero por múltiples motivos técnicos a lo mejor no es perfectamente conveniente o adecuada. Thanks. Good. Yeah. Este sería, por tanto, posible, pero por una serie de motivos técnicos no lo voy a hacer. Pero lo que viene a definir el desorden es algo directamente proporcional al logaritmo del espacio disponible o bien al logaritmo de del número de estados disponibles. Y entonces incorporamos aquí un concepto que a lo mejor algunos de los del público conocerán, que es el concepto de entropía, que generalmente se identifica como S. Y la entropía sería una magnitud para medir el desorden incorporado a un determinado estado o espacio. Esta ecuación habitualmente se identifica con el científico Boltzmann, que dice que la entropía de un sistema físico es una constante multiplicada por el logaritmo del número de estados disponibles. Y entonces lo que tenemos es aquí la segunda ley de la termodinámica,
que dice y establece que la entropía siempre aumenta con el tiempo. Esto parece algo bastante razonable a primera vista porque, como ya hemos observado previamente, es muy sencillo pasar, digamos, de un número pequeño de estados o un número pequeño de posibilidades a un número mucho más amplio de posibilidades, pero sin embargo el camino opuesto es mucho más difícil e incluso imposible. Por tanto, el grado de desorden evidentemente aumenta con el tiempo. Y esto a primera vista podría parecer indicar que el origen de la simetría es precisamente el tiempo. Es decir, el desorden, por tanto, aumenta con el tiempo y este sería el origen de la simetría que experimentamos en la vida cotidiana. Pero muchos libros de texto, que desde mi punto de vista son un poco maliciosos, nos dejan con la impresión de que la respuesta es esta. Pero por el contrario, si lo reflexionamos y lo pensamos durante un momento, esta realmente no podría ser la respuesta por sí misma, ¿verdad? Es decir, puede ser el pasado y el futuro el resultado de un aumento del desorden como proporción del tiempo. Yo creo que no, esto es algo que no podemos tomar como una referencia fija y estable. Pensemos en otro experimento que a lo mejor nos da un poco más de conocimiento al respecto. Me imagino que muchos de los presentes en el público estarán acostumbrados a barajar un mazo de cartas. En eso imaginemos que podemos hacer lo siguiente. Podemos constituir una máquina que va a tener la capacidad de barajar el mazo de cartas y posteriormente distribuirlas entre los jugadores disponibles en la mesa. Lo que hemos hecho es incorporar esta máquina en un mecanismo que está controlado por cámara y la cámara va a ir a tomar una serie de fotografías del mazo de cartas después de cada uno de los procesos en los que se barajen las cartas. Imaginemos, por tanto, que hemos establecido este sistema con una máquina que funciona y nos vamos a comer. Después de ir a comer, volvemos y lo que hacemos es examinar las fotografías tomadas por la cámara o las imágenes que nos va mostrando según el proceso se desarrolla. Y sorprendentemente lo que vamos a encontrar es que las cartas están perfectamente en orden, de la siguiente manera como aparece en la imagen. ¿Qué se podría deducir de manera natural? Bueno, la conclusión más obvia de esto es que algún super Houdini, algún mago, se ha conseguido incorporar el sistema y arreglar las cartas para que aparezcan en el orden preciso. Pero intentemos examinar esto sin tener en cuenta la presencia de magos y de Houdinis. Bueno, podría sorprendernos simplemente observar y las conclusiones que se podrían extraer de la observación detenida de la cámara y lo que ha filmado. La primera conclusión es que el tiempo evidentemente va en esta dirección y aquí tenemos una máquina que está barajando y evidentemente los mazos van a ser progresivamente más desordenados, es decir, se van a desordenar cada vez más. Esto, digamos, sería una conclusión lógica del movimiento de baraja. Pero, ¿qué pasa con el pasado? Evidentemente, si revertimos el procedimiento de barajado de las cartas y aplicamos el mismo argumento, si vamos a atrás en el tiempo, lo que deberíamos de encontrar es que evidentemente el mazo de cartas en una posición anterior en el tiempo también debería estar más desordenada. Así que si por tanto hemos alcanzado este estado como el estado final que realmente nos conviene alcanzar, el desorden realmente no ha aumentado, sino por el contrario ha disminuido en el tiempo. Así que la observación mera de que el desorden tiende a aumentar con el tiempo es algo que ciertamente no es una explicación adecuada para lo que ocurre con este mazo de cartas y el barajador automático. Entonces, lo que experimentamos es que esto parece muy poco razonable, porque de alguna manera damos por hecho de que los seres humanos pueden preparar una situación física, dejar que funcione, pero por el contrario no pueden alcanzar un estado en el que puedan determinar las condiciones finales y hacer que éstas evolucionen en dirección inversa. Esto evidentemente tiene que ver con nuestra propia psicología humana y nuestra capacidad de captar el entorno. Así que resulta tentador en este punto que pensemos que el hecho de que el desorden aumenta con el tiempo probablemente tenga algo que ver con lo que asumimos como seres humanos que podemos o no podemos hacer con respecto a nuestro pasado y a nuestro futuro. Pero bueno, ¿cuál es la verdad? Existe un enorme número de fenómenos en los que los seres humanos no participamos, pero por el contrario tenemos un sentido muy claro de la dirección del tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos de estos procesos en los que los seres humanos no participan. Imaginemos que tenemos un bloque o una piedra que se coloca en la parte superior de un acantilado. Finalmente, como resultado de la erosión, la roca acabará desprendiéndose del terreno y acabará cayendo por la colina y finalmente llegará al agua y al fondo del mar.
Y evidentemente las olas se producirán y se trasladarán hasta el infinito, como suele ocurrir habitualmente. Si mostramos una película en la que la roca sale del océano y sube hacia arriba hasta alcanzar la posición inicial en la que se colocó inicialmente, evidentemente seríamos capaces de determinar que esta imagen se nos está mostrando en sentido opuesto al real, en sentido inverso al orden o la sucesión lógica de los acontecimientos. Por tanto, este sentido de la inversión del tiempo generalmente es algo que asumimos como seres humanos, como la percepción de los seres humanos y aquello que podemos hacer y no podemos hacer. Este dilema, es decir, la posibilidad de determinar el origen de la dirección del tiempo, es un dilema que ha existido durante, digamos, toda la humanidad prácticamente. De hecho, ciertamente los científicos empezaron a ponerlo sobre papel a principios del siglo XIX y muchos científicos e investigadores empezaron a investigar al respecto. Y de hecho, uno de ellos fue Ludwig Boltzmann. Esta es su tumba, que está en Viena. Y observarán que en la parte superior de este mausoleo, pequeño mausoleo, este monumento, está aquí la ecuación que él definió para determinar la entropía. Y esto es ciertamente sorprendente e irónico, porque parece ser que Boltzmann nunca escribió esta ecuación, pero sin embargo siempre está indefectiblemente asociado con la ecuación. Y así se denomina la ecuación de Boltzmann. Pero Boltzmann sí que pensó en muchas ocasiones sobre el problema de la dirección del tiempo, y lo que creó fue una solución que yo pienso que es brillante, una solución muy adecuada al problema. Voy a intentar explicaros en qué consiste esta solución al problema que nos estamos proponiendo. Lo que dijo fue lo siguiente, es decir, vamos a acordar que todos los sistemas de la naturaleza deberían tender a un estado de máximo desorden. Es decir, el estado de equilibrio del universo es uno en el cual el universo está al máximo nivel. Pero también deberíamos tener en cuenta que si va a haber fluctuaciones en el universo, estas nos van a llevar, digamos, de un estado altamente desordenado a un estado más organizado u ordenado. Es decir, esto sería, digamos, una curva mecánica. Y supongamos ahora que una de esas fluctuaciones es una corriente, es decir, el universo sale de este estado de entropía máxima y vuelve nuevamente al estado de máxima entropía tras una fluctuación puntual. E imaginemos que nos encontramos en este punto de la curva. Entonces, en este punto teníamos la capacidad de percibir el desorden como un desorden en aumento en dirección hacia la máxima entropía y siguiendo la dirección del tiempo, hacia el futuro. Es decir, esta sería la dirección de lo que concebimos como futuro desde un punto de vista antropológico. Pero si nos encontrásemos en el lado opuesto, es decir, en esta parte de la curva, entonces lo que observamos sería un aumento del desorden en esta dirección y observaríamos el futuro en esta dirección. Esto evidentemente lo que hace es plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué nos encontramos en este estado tan peculiar del universo, o bien un estado que el universo nos muestra? Y en este punto Boltzmann sí produjo lo que sería lo que denominamos hoy en día el principio antrópico. Este principio básicamente define que el motivo por el cual nos encontramos en este punto particular de la curva, en la fluctuación del universo, es que si nos encontráramos aquí o en este otro punto, entonces las condiciones físicas serían tales que la vida humana y por tanto la conciencia humana serían absolutamente imposibles e inviables. Y por tanto simplemente no estaríamos aquí para preguntarnos por qué estamos aquí o no estamos aquí. Esto sería, digamos, una predicción de lo que sería el principio antrópico, que hoy en día está claramente definido. El principio antrópico habitualmente se utiliza para definir o responder cuestiones o preguntas, como por ejemplo, ¿por qué la masa del electrón es relativa a la masa del protón y tiene un valor de 1 elevado a lo que sea? ¿Por qué este número en particular ocurre cuando cualquier otro número podría perfectamente dar este valor? Y la respuesta generalmente es que si esta cifra o este valor fuese diferente o diferente al que actualmente es concebido, entonces el conjunto de la química y de la biología simplemente no funcionaría y por tanto no estaríamos aquí para poder formularnos esa pregunta. Es decir, en otras palabras, este es un ejemplo muy temprano, muy primitivo de lo que sería este principio antrópico, de percepción, o sea, antropocéntrica. Posteriormente, parecía bastante plausible
que esta idea realmente tuviera un principio básico, porque no parecía excesivamente improbable que estuviéramos viviendo en una parte particular y especial del universo. Pero a día de hoy tenemos telescopios espaciales y tenemos satélites y otro tipo de mecanismos altamente sofisticados que nos permiten observar que desde todos los puntos que podemos observar el universo a nuestro alrededor y hasta el punto al que podríamos alcanzar, prácticamente sería lo que comprendemos en la actualidad. Es decir, si vivimos una fluctuación, entonces tiene que ser una fluctuación ciertamente amplia. Y es por ello por lo que la mayor parte de las personas no toman esta idea como una idea ciertamente seria o practicable o que pueda tener una vigencia en el mundo actual con el conocimiento que atesoramos. Y en este punto, por tanto, lo que tenemos que hacer es revisar algunos de los aspectos que tienen que ver con la conciencia humana del tiempo y su relación con la física. Los vectores temporales. Lo que voy a excluir, evidentemente, son los casos especiales que ocurren única y exclusivamente en aceleradores de alta energía que ya he mencionado previamente y que por tanto son diferentes. Pero hay otros vectores del tiempo u otros aspectos del tiempo que podemos analizar atendiendo diferentes factores, como por ejemplo el factor psicológico. Es decir, podemos recordar el pasado y podemos tener un efecto sobre el futuro, pero no a la inversa. Hay un vector biológico, es decir, los animales y las plantas comienzan en un estado más pequeño y se van desarrollando y creciendo hasta que finalmente mueren. Después tenemos el elemento electromagnético, que es ciertamente interesante, es decir, no solamente los objetos fabricados por los seres humanos como las bombillas, sino también los objetos naturales como por ejemplo las estrellas parecen radiar o emitir energía electromagnética hacia el exterior en lugar de absorberla, aun a pesar de que existe una solución perfectamente equilibrada de las soluciones de las ecuaciones físicas relevantes que deberían determinar una posibilidad de succión o absorción energética. Observemos esta imagen, esto es lo que realmente asumimos, es decir, si tenemos dos puntos de oscilación dentro de un estanque, esto es generalmente lo que producimos. Es decir, las ondas son producidas hacia el exterior. Y podríamos decir exactamente lo mismo con respecto a las ondas electromagnéticas producidas por una estrella o por una bombilla, pero también sería perfectamente posible que consiguiéramos la imagen inversa, es decir, sería una solución perfecta válida de la ecuación física. Es decir, nunca asumimos que esto vaya a ocurrir en la vida real, pero sin embargo sí podría ocurrir con conformidad con las leyes de la física. Volvamos hacia atrás. Y entonces, por tanto, tanto las bombillas como las estrellas, es decir, objetos de factura humana y objetos que no son fabricados por los seres humanos, emiten radiación y por el contrario no lo absorben. Y después tenemos, digamos, el vector temporal de la termodinámica que determina que el desorden o la entropía aumenta con el tiempo o en función del tiempo. Y finalmente existe un último vector especialmente interesante que es el cosmológico, es decir, conocemos el universo desde casi prácticamente los orígenes de la humanidad. Y todo parece indicar que el universo se está expandiendo y no contrayendo, y lo cual nos da un quinto vector temporal. Entonces, ¿cómo combinamos todo esto, establecemos una conexión entre estos diferentes vectores temporales? ¿Cómo los podemos comprender? ¿Y cuáles son las relaciones obvias que existen entre estos elementos? Comencemos primero analizando la relación entre el elemento psicológico y el biológico. No pienso que exista ningún tipo de principio absurdo lógico en la idea de que yo, por ejemplo, podría recordar el momento en el que mi cabello era incluso más blanco de lo que es en la actualidad y voy a estar todavía más encorcovado y voy a tener que utilizar un bastón y al mismo tiempo generar un efecto sobre, digamos, el momento de pasado. Es decir, parece no lógico comprender esto y por el contrario, sin embargo, un tipo de contradicción lógica. Pero sin embargo, creo que todos nosotros consideraríamos que esto es absurdo, que esto no es lógico. Es decir, hay motivos en la biología y en la química para determinar que es absolutamente imposible recordar un momento posterior en el futuro. Es decir, recordar el momento en el que sea un anciano. Y por tanto estos dos vectores van a estar correlacionados de una manera lógica. Pero ¿cuál es la correlación entre el vector biológico y electromagnético? Todos sabemos que las plantas, por ejemplo, crecen como la absorción de radiación del sol y utilizan esta radiación solar para transformar y producir una serie de reacciones químicas que finalmente lo que hacen es ocasionar el crecimiento de la planta. Si el Sol estuviera absorbiendo esta radiación lumínica, evidentemente esto no ocurriría. Por tanto, parece nuevamente que hay una correlación entre la conexión electromagnética y la biológica. Vamos a ver cuál es la correlación del vector termodinámico con los anteriores. Bueno, nuevamente parece que resulta razonable pensar que el vector termodinámico es un poquito especial.
incluso desde el punto de vista intuitivo, cuando la luz está confinada dentro de una estrella o dentro de una bombilla, la situación es más ilógica o más absurda de que si esta luz se distribuye hasta el infinito. Por lo tanto, resulta razonable que exista una correlación lógica entre estos dos elementos. Es decir, en otras palabras, podríamos establecer una correlación entre todos estos vectores de una manera más o menos satisfactoria. Pero es aquí donde entra la gran pregunta. ¿Cuál es la relación entre estos cuatro vectores que hemos experimentado ya desde el punto de vista empírico de la Tierra y el elemento cosmológico, es decir, el hecho de que el universo esté expandiéndose? ¿Existe una conexión profunda que no podemos observar o que no podemos establecer? Bien, la pregunta que nos formulamos es la siguiente. ¿Puede la cosmología explicar la termodinámica? Bueno, en el modelo estándar definido por Friedman Robertson Walker, todos los escenarios, independientemente de la densidad de masa reducida del universo, tienen digamos, un elemento común en lo que respecta al pasado. En todos estos modelos, la situación es la siguiente, de manera más o menos aproximada. Nos encontramos aquí, el universo parece estar en un proceso de expansión, así que si vamos hacia atrás en el tiempo y continuamos aplicando las leyes de la física como la hemos aplicado en el laboratorio, en cualquier otro contexto, si vamos lo suficientemente hacia atrás, llegaremos a un punto en el que el universo se encontraba en un punto de alta temperatura y alta densidad. Es decir, en un estado excesivamente comprimido y denso. Y esto es lo que generalmente se denomina el estado del Big Bang. Pero me gustaría señalar aquí que esto evidentemente ha sido modificado en los últimos años. Para aquellos que son conscientes de que estoy hablando, tiene que ver con, digamos, el aspecto de aceleración de las partículas que conforman el universo. Pero en cualquier caso, esta gráfica más o menos simplificada podría ayudarnos a entender un poco lo que quiero decir. La pregunta que nos formulamos es la siguiente. ¿Por qué el desorden es más bajo en el origen del universo? Es decir, ¿existe algún tipo de motivo natural para el cual podríamos llegar a la conclusión de que el universo, cuando era tan pequeño, era tan cálido y tan denso? Bueno, aquí evidentemente esto es un campo en el que no puedo adentrarme mucho más, me interesa muchísimo, pero sin embargo, lo que me reconforta es que aquellas personas que se consideran expertos de la cosmología siguen teniendo desavenencias y desacuerdos de lo más rampante respecto de este tema. Es decir, parece ser algún tipo de razón intrínseca por el cual el desorden tendría que estar confinado en un espacio mucho más pequeño y mucho más cálido. Mientras que, sin embargo, hay otros científicos y cosmólogos que consideran que esto es altamente improbable y prácticamente imposible. Pero sigamos desarrollando este argumento y preguntándonos una serie de cuestiones variadas. Por ejemplo, ¿qué podemos predecir al respecto del futuro del universo? El futuro del universo, al menos en estos modelos estándares que planteamos, depende ciertamente del valor de esta densidad de masa reducida, que ciertamente es una cantidad dimensional. Si esta cantidad es inferior a 1, entonces estamos hablando de un universo abierto que por tanto conllevaría una expansión eterna. Si sin embargo si es igual a 1, lo cual implica que podría ser el caso, entonces nos encontraríamos en una especie de universo llano, plano, y por tanto simplemente sería una función absolutamente constante. Y finalmente llegaríamos a un valor constante del que no nos moveríamos. Y por último, si este factor es superior a 1, entonces tenemos lo que se denomina un universo cerrado. Y en este caso nos expandiríamos hasta alcanzar un valor máximo y luego se contraería nuevamente. Y se contraería hasta volver nuevamente a esta especie de estado en el que se halla en alta densidad y alta temperatura. Y esto sería lo que se denomina el Big Crunch, al contrario del Big Bang. Es una implosión en contrario de la explosión inicial. Supongamos, por tanto, que ciertamente tenemos un universo cerrado. A lo mejor no es el caso, pero sin embargo hay varios indicios que probablemente podrían plantearse en la realidad. En cualquier caso, tenemos este punto en el que nos encontramos en el universo. El universo comenzó en este Big Bang de alta temperatura y alta densidad, comenzó a expandirse, se va a expandir hasta alcanzar un valor máximo y entonces va a empezar a convergir hasta alcanzar este estado denominado Big Crunch, este estado de máxima compresión. Imaginemos que, por tanto, la vida humana podría sobrevivir a este punto máximo. Entonces, ¿cómo observaríamos el futuro una vez en que empezáramos el proceso de conversión hacia una compresión del universo?
consideraríamos que el tiempo aumentara o avanzase en correlación a la contracción del universo, es decir, el universo está contrayendo y no expandiendo, o por el contrario, las personas que sobreviviesen al máximo del universo observarían el futuro en la dirección opuesta, es decir, estarían observando una expansión del universo y observarían el pasado como futuro. Es decir, desde el punto de vista cosmológico, el vector temporal puede aplicarse de la misma manera y puede estar vinculado siempre con el vector termodinámico. Es decir, podemos llegar al acuerdo de que la dirección de la expansión del universo tiene que ser la dirección en la cual aumenta el desorden. Bueno, desafortunadamente no puedo dar una respuesta firme a esta pregunta porque todos los científicos y expertos en este campo ciertamente no han llegado a un acuerdo al respecto, así que menos voy a ser yo quien os dé la solución definitiva. Pero por el contrario, lo que voy a hacer es plantear una cuestión un poco diferente. La cuestión que os plantearía a continuación es la siguiente. Imaginemos que, de hecho, podemos llegar a la conclusión de que existe algún tipo de razón intrínseca por la cual los vectores termodinámico y cosmológico serían más o menos iguales o equivalentes. Es decir, podríamos explicar la segunda ley de la termodinámica, es decir, el hecho de que el desorden aumenta en función del tiempo, como una ley que se deriva directamente de la propia expansión cosmológica del universo. Y esto nuevamente nos plantea la siguiente pregunta. ¿Podría ser posible que la dirección del aumento del desorden no sea la que generalmente consideramos la lógica, es decir, del pasado hacia el futuro? ¿Podría ser posible que existieran pequeños espacios o pequeñas islas en el tiempo en el cual esta característica propia del mundo físico que observamos esté revertida, esté invertida? Imaginemos otra situación. Supongamos que tenemos un átomo. Aquí, por tanto, hay la capacidad magnética que se desarrolla a partir de una temperatura, lo cual implica que por encima de esta temperatura los spines, es decir, los pequeños imanes intrínsecos asociados con la capacidad electromagnética, apuntan en direcciones aleatorias. Por debajo de la temperatura característica del material, existe una tendencia claramente determinada y marcada para que todos los spines se apunten o se dirijan en la misma dirección, o apunten en la misma dirección, lo cual hace que, naturalmente, este átomo se convierta en un átomo con capacidad magnética, un imán. Pero, evidentemente, una de las características de la física estadística es que siempre existe una pequeña probabilidad de que haya una pequeña isla, una especie de espacio entre estos átomos que invierta la dirección de los spines, aun a pesar de que vaya en contra de la gran mayoría de los átomos y la dirección de los spines. Y aquí esta probabilidad es superior a cero. Es decir, existe una pequeña proporción o probabilidad estadística de que existan estas pequeñas regiones o estas pequeñas islas en que los spines se inviertan, aunque sea por un pequeño periodo de tiempo y que luego vuelvan al orden normal establecido. Y algo similar podría estar ocurriendo con el vector del tiempo. Es decir, podría ocurrir que que existan estas pequeñas regiones, estas pequeñas islas donde de un espacio definido, muy pequeño y un tiempo muy pequeño y definido, el vector del tiempo se invierta por el motivo que sea. Lo que quiero decir con esto es que el problema que se derivaría de esta hipótesis es que exista muy difícil formular una hipótesis cabal y lógica que nos permita realizar un estudio experimental de este hecho. Y esto pienso que es algo muy característico del problema del vector del tiempo. Ciertamente una de las cuestiones más difíciles relativas al tiempo en el ámbito de la física no son aquellas donde los problemas se plantean claramente y donde es fácil saber qué solución buscamos. Los temas realmente complejos en la física, donde realmente tenemos dificultades, es aquellos temas en los que no sabemos qué preguntarnos desde la base. Y pienso que muchas de las preguntas que nos formulamos en correlación al vector del tiempo tienen esta característica, es decir, no sabemos cómo formular esta pregunta de manera concreta, precisa y lógica y significativa que nos permita alcanzar un futuro o un estado en el que podamos llevar a cabo algún tipo de experimento. Pero dejando esto a un lado, podríamos considerar esta hipótesis como algo absolutamente absurdo, o podríamos simplemente seguir viviendo sabiendo que el tiempo, sin más, es un vector que está afectado por una serie de leyes con las que tenemos que vivir. Podemos entender que el universo iniciase en un estado muy ordenado y, por el contrario, por sucesión o avance del tiempo, se está llevando a cabo una evolución hacia un estado mucho más desordenado. Pero bueno, en cualquier caso, una serie de experimentos se han ido efectuando en los últimos 40 años aproximadamente.
Y me gustaría mencionar para aquellos que sabéis de qué estoy hablando, evidentemente esto tiene que ver con experimentos en los cuales lo que tenemos es una fuente de átomos que está emitiendo partículas, en este caso partículas son fotones, es decir, partículas lumínicas. Esto no es importante desde el punto de vista de la comprensión básica de este experimento. Y lo que tenemos es un interruptor aquí, que lo que va a hacer es hacer que un determinado fotón vaya hacia uno de los dos instrumentos de medición. Y estos instrumentos de medición van a medir diferentes aspectos del fotón. En algunos casos van a determinar una cuestión diferente en correlación al fotón. Por ejemplo, podemos preguntarle al fotón, ¿estás polarizado verticalmente o por el contrario horizontalmente? Y el fotón siempre va a decir sí o no. Es decir, una cosa o la otra. Pero sin embargo, el otro instrumento de medición, el que va marcado con la letra D, podría preguntarle lo mismo a ese fotón u otro fotón. ¿Estás polarizado en esta dirección, es decir, en 45 grados, o por el contrario en esta otra? Esta es una pregunta diferente, y esas dos preguntas no se pueden formular al mismo tiempo porque el fotón no podría dar respuesta, en el caso de que pudiera responder. Y exactamente lo mismo hacemos con el otro interruptor que se encuentra en el lado opuesto. Por tanto, lo que hacemos con este experimento es intentar establecer una correlación entre las respuestas obtenidas por los diferentes instrumentos de medición y aquellas que se obtienen por los instrumentos de medición situados en el otro lado. Y el hecho experimental es que las correlaciones observadas son coherentes con las predicciones realizadas a partir de la mecánica cuántica, pero esto evidentemente es básico, pero lo que es más importante es que son incoherentes o inconsistentes cualquier otro tipo de teoría que tenga que ver con los factores que aparecen aquí definidos. Es decir, 3 factores básicos que definirían este tipo de teorías o 3 postulados básicos que a primera vista podrían ser parte de lo que denominamos sentido común. ¿Cuáles son estos postulados que parecen no responder a lo que se ha observado con estos hechos experimentales? El primero de ellos es la idea de que siempre hay una serie de valores definitivos de la verdad. Es decir, si tenemos una determinada sentencia en la que decimos, si esto y esto pasa, entonces como resultado tendremos esto y este otro. A modo de ejemplo, si me hubiera despertado 5 minutos antes esta mañana, podría haber alcanzado el autobús y cogerlo. Y esto me lo digo todos los días y realmente nadie duda que ese hecho puede ser verdad o falso, dependiendo de los casos. Es decir, nuevamente, este tipo de declaración básica es absolutamente esencial para el funcionamiento del sistema. Por ejemplo, el sistema legal. El procurador o el abogado dice, si el acusado no hubiera empujado a la víctima por las escaleras, no habría muerto. Es decir, nuevamente tenemos una declaración en la que el jurado tiene que determinar si esta declaración es certera o no. Y en la vida cotidiana, ciertamente, este tipo de declaraciones sí que tienen un valor fidedigno de verdad. Y este sería el primero de los postulados, es decir, la objetividad. Un aspecto de sentido común cotidiano. El postulado número 2 sería lo que denominamos localidad o localización, es decir, aquellos eventos que no pueden estar conectados a través de algún tipo de señal, como puede ser una señal lumínica, entonces no pueden realizar ningún tipo de influencia el uno sobre el otro. Esto parece no tener sentido común, pero por el contrario es uno de los postulados fundamentales de la teoría de la relatividad planteada por Einstein. Es decir, es uno de los principios básicos definidos por la física. La mayor parte de los físicos no tienden a descartar este hecho, es decir, se trata de algo experimentado, demostrado empíricamente y ciertamente es uno de los pilares fundamentales de la teoría de la relatividad, por lo tanto tenemos que determinarlo. Y por último tendríamos el tercero de los postulados, que yo denomino inducción. Probablemente a lo mejor no sea la palabra más adecuada, pero básicamente sería el sentido habitual de que el pasado ocasiona el futuro y no a la inversa. Lo que esto implica en este contexto es que el resultado de los experimentos que podamos realizar en los diferentes interruptores o medidores no dependen del estado de la fuente atómica que está emitiendo los fotones, pero no a la inversa, es decir, este tipo de interruptores, donde yo puedo realizar una pregunta, no pueden determinar la sucesión de emisión de los fotones por parte de la fuente atómica. Entonces la pregunta que nos formulamos es, ¿esto es tan obvio? Es decir, ¿podría ser posible que el resultado de las mediciones, que no entendemos completamente, se propague en sentido inverso hacia la fuente de emisión de los fotones en una serie de condiciones que tal cual que pueden llegar a modificar la fuente de emisión?
Es decir, podría ser posible que estas mediciones pudieran venir del futuro y afectar al pasado. Si esto fuera posible, entonces evidentemente estos dos principios ya no se pueden aplicar, porque aunque son muy respetables desde el punto de vista físico, no tendrían aplicación en este caso. Y esto evidentemente hace que muchos estudiantes no aprueben demasiado la posibilidad de descartar la posibilidad de la inducción. La pregunta que nos formulamos es si, de manera formal, podemos desarrollar una teoría en la que los eventos pudiesen propagarse en sentido inverso al que generalmente consideramos propio de la naturaleza que nos rodea, es decir, el proceso inductivo del pasado hacia el futuro y no a la inversa. Esto podría ocurrir como una pequeña fluctuación puntual, pero podría llegar a determinar el resultado de estos experimentos. Parece ser posible desde el punto de vista formal, pero la única pregunta que parece ser que nadie ha respondido satisfactoriamente es si podemos realizar algún tipo de experimento que nos permita afectar directamente o determinar este tipo de fluctuaciones microscópicas. Y esto ciertamente no es tan fácil de realizar. Tenemos una pregunta, no conocemos la respuesta y evidentemente lo que no tenemos es una pregunta claramente definida. Si fuera el caso, es decir, si fuese posible realizar este tipo de causalidad retrospectiva, esto podría tener unas implicaciones muy interesantes para los argumentos de Laplace en lo que respecta a la libre voluntad de los seres humanos. Lo que decía Laplace, de manera, no recuerdo exactamente lo que decía, pero lo que básicamente decía Laplace es que yo pienso que voluntariamente he levado mi brazo, pero por el contrario Laplace no dice esto. Lo que dice Laplace y lo que sostiene es que hace 10 segundos el estado del universo, el conjunto del universo y de los átomos tenían una serie de posiciones y velocidades que determinaron que como resultado de las leyes de la mecánica cuántica, Newton y etc., finalmente el resultado es que yo elevo el brazo. Y yo me pregunto, no creo que eso sea lo cierto. Es decir, yo creo que lo que ha ocurrido es que yo voluntariamente, de una manera absolutamente voluntaria y consciente, elevé mi brazo porque yo quería hacerlo. Y esto lo que hace es determinar el hecho de que hace 10 segundos los átomos de todo el universo se encontraban en una determinada posición y velocidad. Y alguien me diría, bueno, pero esto es absurdo, es decir, no puedes afectar el pasado, es decir, tu movimiento no tiene una correlación directa con lo que ocurrió hace 10 segundos. Pero lo que sabemos es que del pasado proviene una información de carácter macroscópico, es decir, no tenemos, por una serie de razones que no podría explicar, no podríamos tener nunca información sobre las posiciones exactas, detalladas y precisas de todas las moléculas y átomos. Y esto nos lleva a una situación absolutamente loca y poco coherente, una hipótesis difícil de plantear. En ese caso, no habría dificultad alguna en reconciliar lo que sería la conciencia inmediata de que tengo una voluntad, es decir, tengo el deseo profundo de elevar mi brazo de una manera consciente, voluntaria y precisa, y esto no entraría en conflicto con las leyes de Newton, ni con las condiciones preexistentes. Voy a acabar con un argumento básico y general. Si echamos la vista atrás a la historia de la física, lo que podremos observar es que cada revolución en la historia de la física ha supuesto siempre descartar o rechazar algo preexistente, algún tipo de asunción que hasta aquel punto suponía algo básico y absolutamente esencial en la formulación de la teoría. Parece sentido común que el Sol gira en torno a la Tierra hasta que alguien nos llegue a decir lo contrario. Parece sentido común y lógico que los observadores se mueven de manera correlacionada y no pueden tener un efecto directo sobre sus observaciones del tiempo o de la sucesión de acontecimientos. Pero sin embargo, según Einstein, esto no es así. Parece también obviamente certero que las partículas que no son observadas se comportan de una manera exactamente equivalente a aquella que, si en el caso de que fueran observadas, hasta que Hasselbalch nos dijo lo contrario, es decir, etcétera, 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 etcétera. Es decir, cada revolución física ha supuesto descartar o destronar completamente un principio que se consideraba como cierto y veraz y absolutamente de sentido común. ¿Cuál es la única asunción o verdad que todavía no se ha puesto en cuestión en la historia de la física? Yo creo que esto es la asunción de que el pasado ocasiona el futuro y que el presente ocasiona el futuro. Yo creo que esto es una verdad universal que nadie ha puesto en cuestión hasta el momento. Así que la auténtica revolución física, si llega a alcanzarse, es que de una manera u otra alguien sea capaz de poner en cuestión este hecho, de que se descarte absolutamente esto, provocando una reinterpretación absolutamente radical de las ideas de pasado y presente y futuro. Si me lo preguntan, ¿cuál va a ser la naturaleza de esta nueva teoría que descarte nuestra visión del tiempo? Bueno, la respuesta sería la misma que daría
Louis Armstrong, el músico de jazz, cuando alguien le preguntó dónde se estaba dirigiendo el jazz, y su respuesta fue, bueno, si lo supiese, evidentemente ya estaría ahí. Gracias por su atención. Bueno, pois algo para empezar a pensar, dende logo. Temos un turno de preguntas. Bueno, pois el ten traductor, así que se alguén ten unha pregunta, hai micrófonos por aí circulando, que levante a man, aquí arriba ou aquí abaixo. Alguna pregunta? Bueno, para romper o xeo, eu teño unha, que é que, bueno, pois, aínda que a flecha do tempo puidese cambiar, hai cousas que repugnan a razón. Por exemplo, supoñamos a paradoxa do avó, non? Quer dicir, que eu puidera ir atrás no tempo, matar ao meu avó, e entón, de onde carallo salín eu? Con ese tipo de razonamentos bastante básicos, parece que non hai espazo para que a flecha do tempo poda cambiar de dirección. Como se podería encaixar isto? Thank you. Yes, that's a very important question. I think one has to assume that if these fluctuations in the overall arrow of time in some sense are physically real, then the probability of them occurring at a scale which would indeed allow you to go back and kill your grandfather without any further consequences, as it were, than that you cease to exist. The probability of such occurrences would have to be just vanishingly small. And you could still, I think it's still reasonable to make that assumption and still have these fluctuations at the level of which we're discussing in atomic physics and so forth. So, in other words, the impossibility would be, in some sense, how to put it? As you try to increase the region over which you reverse the arrow of time, it will get exponentially very, very fast. That probability will become essentially zero. So, I agree that's not, in fact, conceptually an entirely satisfactory resolution, but it's the best I can do, I think, at my present stage of understanding. Dice así primero José Dristin. José, ahí. Gracias. Bueno, felicitaciones por una charla fantástica. Yo quería preguntar si sabemos que en física de partículas hay un proceso que sí que tiene una flecha del tiempo, digamos, en el cual la invariancia temporal se rompe y hay una dirección preferida. Y uno puede tomar ese sistema de referencia y usarlo como referencia para cualquier otro proceso. ¿Por qué eso no es suficiente para decir que hay una flecha del tiempo para cualquier proceso físico? Yeah, thank you. That's a very good question. So, I think the reason that most people feel, well, one could certainly use this as a reference, as it were, to define an unambiguous direction of time. But the question would then be, why does the everyday, the arrow of time of which we're conscious in everyday life, why does that flow, let's say, parallel to that? Why couldn't it be anti-parallel? And most of the laws of physics would be completely unaffected. It would only be these phenomena which go on in very high energy collisions which would be affected.
Now, of course, it could possibly be the case that in the early universe, for example, these processes were very much more important than they seem to us to be today. And so it's not totally excluded, I think, that this could have something to do with the eventual solution. But I think, at least with our current knowledge of physics, it seems in some sense it's just not the right kind of asymmetry that we need to explain our everyday consciousness of the difference between past and future. Sí, en la última de las transparencias, mencionó la posibilidad de que la localidad fuese otra de las razones para explicar la correlación, ¿no? Si fallase la localidad. Bueno, si uno está planteándose las cosas desde el principio, ¿no podría ser esta otra opción quizás, bueno, más compatible con nuestra visión del mundo? Y quizás más testeable experimentalmente. Okay, so if I understood correctly, your proposal is that rather than, let me think, I still have it. Yeah, if I can just perhaps get the last, yes, slide again. Maybe you can. Oh yeah, can I use this one? Okay, but I do need to just turn up the last slide, I think. Let's see if I can do that. Yeah, here we are, good. Okay, so I think if I understood correctly, your proposal is that rather than rejecting induction, we should reject locality. We could do that, but I don't think it would be enough to reject it, as it were, at some point in the early universe. You'd have to actually reject it here and now, because these experiments are actually being done right here and now in the laboratory. So this would, I think, be a rather major blow to the special theory of relativity, which is why most physicists, I think, don't usually like to contemplate it. I should say, incidentally, it's a slightly amusing point, that by now, these experiments, I mean, they've been around now for pretty much 40 years in increasingly sophisticated form. Many books have been written on the subject. Some of the books are by popular journalists and some are by practicing scientists. Now, what I find quite interesting is that by and large, the popular journalists usually, I mean, they put these possibilities to you. Very often, actually, very often they forget to mention this one, but they put these two possibilities to you, and they usually do come out in favour of saying nature is intrinsically non-local. In other words, you somehow or other you've got to be able to violate the locality condition. On the other hand, the professional physicists, when they write books on the subject, almost always come out in favour of this one. You have to reject objectivity. There's a very nice little paper by the late Asher Perez, which on this topic, whose title is simply "Unperformed Experiments Have No Results." But again, who knows? It's it's not unreasonable. It's a matter of choice. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, primero darle las gracias no solo por su trabajo y por su dedicación, sino por algo que desde mi punto de vista tiene una importancia, si cabe, mayor, que es el esfuerzo y el trabajo que usted hace para que le entendamos los que somos absolutamente ignorantes en física. Pero yo tengo una pregunta, una curiosidad de índole práctica. Usted ha trabajado mucho en el campo de los superconductores y creo que probablemente sea usted de las personas más capacitadas y cualificadas para predecir el futuro. Y es, desde el punto de vista, yo estuve involucrado en la investigación de la resonancia magnética en el campo médico desde su inicio y tengo todavía la curiosidad de saber cuándo seremos capaces de resolver la superconductividad a temperatura ambiente, que haría que esa técnica fuera mucho más sencilla, aparte de otras aplicaciones, naturalmente, de otra índole. Muchas gracias.
Thank you for that question. Yes, indeed. I have to say I am equally curious about that, and not merely for general intellectual reasons, but because I am currently a member of an institution or a program funded by the US government whose aim is precisely to use superconductivity to increase the efficiency of the US electric grid. And we may do this in one of two ways. Either we might be able to improve the properties of the existing high-temperature superconductors to the point where they can be economically used in the grid. But I think much more excitingly is what you suggest, that we should actually be able to discover or predict materials which really are superconducting and robustly superconducting at room temperature. I wish I knew how to do that. We have a few ideas we're playing around with, but I think one thing one has to remember is that almost certainly, I would say it's virtually certain that there are such materials out there. But what does out there mean? We have all the known, the existing high-temperature superconductors, almost without exception, not entirely, but almost without exception, are made up of at least 5 different elements. Now, if you think of the number of combinations of 5 different elements, there are more than 100 elements in the periodic table. That gives you, I forget, something like 1,000 million possible compounds to investigate. So even if you have highly automated analysis machines and so forth, you're not going to be able to do that intelligently in any foreseeable time. So we have to have better ideas. And, well, right now that's what we're struggling to do. We're trying in particular to understand why the existing cuprate materials are such high-temperature superconductors, and possibly, if we can indeed understand the reason for that, well, we may conclude, of course, that we've reached the limit in that particular class. But equally, we may conclude that by sufficiently careful materials engineering, we may be able to push the temperature right up to room temperature. But anyone who has any ideas on that, please tell me. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Ah, sí. Moitas gracias pola conferencia do Dr. Legge. Moitas gracias pola conferencia e quería saber a súa opinión sobre a teoría de cordas e o efecto de curvatura, warping effect, do continuo espacio-tempo con respecto á posibilidade de que a frecha do tempo poda ir hacia atrás a través de sus buracos de Verne. Okay. Yes, this is the kind of question I always dread because, as I say, I'm really not an expert in general relativity or cosmology. I think that, as far as I know, the arguments which are given in standard texts on general relativity about the possibility of wormholes and so forth are convincing, so long as one makes the assumption that not only general relativity, but the existing laws, say, of particle physics, are valid on arbitrary space and time scales. It's a very reasonable assumption, and if one does make it, then one could, in principle, probably perhaps get universes where, in some sense, the arrow of time becomes perhaps cyclical. I rather doubt that we as human beings could comfortably live in that kind of universe, or at least could live in it over a kind of time scale where we could actually see these effects occurring. We might be able to live in a very small portion of it, I suspect. So, but I think I would emphasize the fact that many of the current deepest questions in physics are dealing, for example, those which string theory tries to investigate, they are dealing with
conditions which are so remote from our ordinary laboratory environment that one is making an assumption when you extrapolate for example, the laws of general relativity or quantum field theory to that extent. And so, in some sense, all bets are off. We don't know for sure that's right, and frankly, it's probably going to be several generations before we can actually do experiments to see if these extrapolations are right. So I think we are dealing with many unknowns in this field. So I'm afraid that's not a terribly satisfactory answer, but it's the best I can give. ¿Hay una pregunta ahí? Me gustaría saber, teniendo en cuenta todo lo que has compartido con nosotros esta tarde aquí, ¿cuál es tu significado personal de tiempo? Oh dear, how do I understand time myself? I suspect that my understanding of time is much the same as your understanding of time. That is, I know that if I'm going to catch the bus in the morning, I have to get up 5-10 minutes before. I know that I'm getting older, and alas, I know that as I'm actually approaching right now my 75th birthday, I know that I'm not going to get any younger. It'd be marvelous, of course, if some of these abstract investigations, which I'm fascinated by, could actually lead to a process for, eternal youth and so forth. But I'm afraid I'm no nearer that than anyone else in the audience. En calquera caso, unha pregunta interesante porque realmente eu sí que penso que o seu significado do tempo é diferente do que eu teño, por exemplo. O sea, comparto contigo a pregunta. Algo tiene que ver con la pregunta que acaba de responder. Decía que algo tiene que ver con la pregunta que acaba de responder. Ya puestos a cuestionar el rumbo hacia adelante o hacia atrás del tiempo, ¿por qué no cuestionar la propia existencia o necesidad del tiempo en las teorías físicas? Por ejemplo, no podría ser... A ver, yo entiendo que es necesario, es necesario para nuestra intuición, para ordenar los hechos o los fenómenos, pero podría desarrollarse alguna teoría independiente de esa variable independiente o esa dimensión independiente del tiempo, ya que muchos fenómenos son aleatorios. ¿Para qué necesitaríamos el tiempo? No sé, me pregunto si es posible. Yes, in fact, actually, this has been a big debate, not so much among physicists as among philosophers. I would say that actually, when it comes to questions like not so much the arrow of time, but the meaning of the concept of time, on such questions, I think really the philosophers have at least as much to say as the physicists. And indeed, there is a philosophical view, which sometimes goes under the name of the block universe, which holds in effect that time and space really are on the same footing. And this is not just in the sense of Einstein's special relativity, but in some sense a more everyday level. That when I say that I'm speaking here now, I will be taking the plane to England tomorrow, the difference between now and tomorrow is really in some sense no different than the difference between here and, say, in Madrid. In other words, time, in some sense, all events exist simultaneously, and it's only a matter of our own consciousness that we have this sense of order, as it were. But in some sense, the future is there, the past is there, and we are here, just as I am here, you're in the back of the audience, etc., etc. As I say, that view has been espoused by a considerable number of philosophers. I think, frankly, most physicists would take the view that they don't really have to decide this question. That is that, this may be wrong, but I think most physicists would hold that whether you say that
future events are as real, or past events are as real as present ones, is not going to make a lot of difference to the actual calculations which you do in physics. Now, it's not entirely clear that's right, and in particular, in the context not of classical physics, but of quantum physics, there are ways in which it looks as if it does matter that the future is in some sense undetermined. But this raises some very subtle issues about the interpretation of quantum mechanics itself. And since no one can agree about what is the correct interpretation of the quantum formalism, we find it a little difficult to apply it to this question. But I would just like to emphasize that, indeed, it's not unreasonable to say that, in some sense, time is an illusion, and that lots of people have said it in the past. Con esta pregunta pechamos este primeiro acto do programa Conciencia. Quero simplemente lembrarvos que estedes atentos porque ao longo do ano haberá outro acto máis e non temos máis que darlle un aplauso ao profesor Leggett por esta charla.